quiero saludar también que se nos invite a una instancia de estas características. También quiero hacer dos puntualizaciones que son importantes, por lo menos para mí. La primera es que yo no pretendo rozar personas, porque las respeto a todas, pero sí cuestionar políticas. Y también quiero expresar que no llevo ese discurso antipolítica. No lo llevo. Porque tampoco es aceptable la vieja y la nueva política, sino, a mi juicio, la división es entre la mala y la buena política que ha existido toda la vida y existirá toda la vida. Y yo hablo desde mi vocación de servicio al país durante toda mi vida, donde he luchado siempre por los problemas de la gente y no hay quien pueda tacharme de haberme servido de la actividad política. Por eso, con ese discurso de que los que practicamos política nos servimos del Estado, yo, bajo ningún punto de vista, concuerdo, porque me parece que lo más importante es respetar la condición de servidores públicos. Una democracia es su sistema político y sus políticos, que son los cimientos de la democracia. Los políticos no nos eligen desde una quinta de zapallo, los elige la gente, votando en las urnas. Y ahí se conquista y se construye más y mejor política, participando. Porque si no tenemos política, sabemos qué tenemos. Si no tenemos política, tenemos dictadura. Entonces, que se critique todo lo que se quiera a la política, pero para sacar a los malos políticos hay que votar. Esa es la manera, mi punto de vista. Voy a contestar las preguntas. ¿Entiende usted que hay un desajuste cambiario en el país? Es un hecho evidente que existe una brecha y es un hecho, por tanto, indiscutible, como se ha afirmado acá, que hay atraso cambiario y prueba de ello es la intervención permanente del Banco Central. Así que no nos podemos hacer los distraídos. Y la causa es la larga persistencia de una política fiscal expansiva, porque despilfarraron la bonanza. Que se me perdone, pero despilfarraron la bonanza. Y hoy tenemos un déficit de 4.5% del producto y eso es un fortísimo condicionamiento para el país. Tremendo condicionamiento para el país. Por lo tanto, es importante a la hora de analizar la competitividad otros factores más allá del tipo de cambio que son los verdaderos determinantes. Un tipo de cambio alto o precio de los bienes exportables altos, como se observaron durante buena parte del ciclo de crecimiento, disimulan otros problemas que ahora se hacen evidentes. Y es evidente también que tenemos gravísimos problemas de infraestructura, de rutas nacionales y caminos, de calificación de trabajadores, de acceso al financiamiento para la adquisición de nuevas tecnologías, políticas arancelarias y sobre todo para arancelarias que encarecen insumos
o bien dificultan las exportaciones, costos de los servicios públicos. Todos esos factores hacen a la competitividad de nuestro país y sobre todo a la rentabilidad. Afectan directamente a esto, retraen la inversión y son fundamentos que a mediano y largo plazo hay que considerar para ver la sostenibilidad del propio tipo de cambio. Entonces, claramente decimos que solo promoviendo un escenario de estabilidad macroeconómica imprescindible para el desarrollo de los negocios y la economía de las personas es fundamental trabajar en la micro, resolviendo todos estos problemas, porque si no, de lo contrario, siempre vamos a estar con la variable en donde el ajuste de la economía la pagan todos los uruguayos y fundamentalmente los que trabajan y producen. Esta es la realidad que hoy tenemos. Pregunta 2. Queremos conocer su opinión sobre las políticas energéticas en el Uruguay, específicamente sobre el combustible. Bueno, la diversificación de la matriz productiva, lo dijo el senador Pablo Mieres, es positiva. Proveer al sector productivo y a la sociedad de energía suficiente es una condición necesaria. Ahora, hay un tremendo fracaso del gobierno porque los precios han condicionado la realidad fiscal del país por las necesidades fiscales del país. Por eso hablamos de fracaso del gobierno, porque vemos fracaso en la gestión de las empresas públicas y ahí tenemos la vergüenza de ANCAP, Pluna y varias más que han determinado agujeros enormes que tenemos que pagar todos los uruguayos. Inversiones innecesarias fuera de los mandatos de algunas empresas públicas, excesos en tiempos de bonanza que paga toda la sociedad. Fíjense, según algunos datos publicados por el Ministerio de Economía con fuente en la OPP, en los últimos 14 años UTE transfirió a rentas generales el equivalente a casi un 9% de su facturación. Además, claro, de pagar los impuestos a la DGI por el equivalente del 18% de su facturación. ANCAP pagó impuestos por un equivalente del 27% de sus ingresos. Y tenemos un agujero de ANCAP que tuvimos que socorrer de más de $1.000 millones por poner una empresa pública al servicio de candidaturas políticas. Antel transfirió 11% de su facturación a rentas generales. Entonces, estamos alineados a la estrategia de promover la generación de fuentes renovables. Entendemos prioritario bajar los costos de las tarifas. Las tarifas públicas no pueden ser usadas para asistir financieramente al gobierno central y para encubrir impuestos indirectos escondidos debajo de las tarifas para socorrer los agujeros en los fondos públicos. En otras palabras, las tarifas deben responder a los costos de producción y comercialización. No podemos subsidiar la ineficiencia pública o las decisiones políticas incorrectas sobre las tarifas. Por último, y respecto al debate entre importación o refinación, me parece que hay que ser claros. La mira la tenemos puesta en reducir los costos reales de los precios de los combustibles y en cuanto a los instrumentos vamos a ser pragmáticos. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer porque lo que hay que hacer es bajar el precio de los combustibles, porque es un componente que después quita productividad y rentabilidad a los sectores exportables del Uruguay. Y si no, pregúntenle al sector arrocero, que fue lo que le pasó en la licitación con Irak, en donde terminamos perdiendo con Brasil.
en función de todo lo que significa. Y bueno, y el presidente de la República no puede decir mucha cosa con respecto al sector arrocero, porque su ex ministro fue precisamente productor arrocero. Así que quede claro, porque aquí no basta hacerse el chancho renco y el distraído. Pregunta 3, política tributaria a implementar. ¿Cuáles serían sus principales líneas de acción? Bueno, es evidente que 16 años de crecimiento sostenido nos encuentran con el déficit que relacionamos. Si con crecimiento dejan al país con 4.5% de déficit, imagínense lo que sería ahora que estamos estancados. Imagínense. Porque además lo primero que nosotros creemos que hay que aplicar es una regla fiscal que limite el crecimiento de los gastos discrecionales y que respete el bolsillo de los contribuyentes. Se lo dijimos en una interpelación al ministro de Economía en el 2016. Si el ministro Astori hubiera aplicado la regla fiscal del año 2005, el Uruguay en el 2016 tendría más de 5.000 millones de dólares. Como hicieron de la regla fiscal un chicle, no tenemos nada, tenemos un agujero. Esa es la realidad. Por supuesto que sabemos que la tierra tiene 4 impuestos que están generando esos impuestos ciegos que generan enormes condicionamientos al sector productivo. Descontame un minuto por el ruido del avión. O sea que tenemos que buscar también que a través de esa regla fiscal evitar el despilfarro, que los jerarcas no tengan patente para gastar indiscriminadamente como ha sucedido en las empresas públicas, verdaderos cotos de administración inexpugnables de sectores políticos para llevar adelante planteamientos políticos y candidaturas. Sobre los impuestos ciegos, dije, la tierra está gravada 4 veces, patrimonio, contribución primaria e incluso BPS. Se paga en función de la cantidad de hectáreas. Nuestra posición fue dada en la ocasión de la reforma tributaria. No se puede gravar la generación de riqueza en su creación con impuesto a la renta, luego su existencia a través del patrimonio, y parece también que ahora desde el frente nos dicen que quieren meterle impuesto a las herencias, incrementándolo más en una tríada que realmente es absolutamente increíble, porque si de herencia tenemos que hablar, nos dejaron más de 40.000 millones de dólares de deuda que el país va a tener que enfrentar. Yo creo que se han aumentado los impuestos y tenemos problemas. UPM, que tiene importantes cuestionamientos en los componentes que lo hacen viable, costos enormes para el país, cuestionamientos desde el punto de vista ambiental y negociación poco menos que a escondidas, en silencio. Y esto no se puede discutir por nadie. Lo que nosotros decimos es que si es necesario la inversión para captar esas inversiones multinacionales, también hay que subsidiar la producción y el trabajo de los uruguayos, los sectores productivos uruguayos. Porque no vale darle todo a la inversión extranjera y a la producción y al productor nacional no ayudarlo. Creo que tenemos hoy problemas gravísimos. La lechería,
que la estamos dejando fundir, los sectores de la agricultura, los problemas del arroz, la extranjerización de la tierra, de la cual tanto hablaron y han permitido una enorme extranjerización de la tierra. Porque además, voy terminando, compadre, porque además hay un problema grave, que es el prejuicio que se ha tenido desde el gobierno del Frente Amplio en los últimos 15 años contra el campo y contra el sector productivo del campo. Tenemos hoy un problema gravísimo de inseguridad, con comisarías en la parte rural que son taperas, verdaderas taperas, con problemas de todo tipo. Yo creo que en los últimos 20 años, los grandes enemigos del campo han sido la Astosa y el Frente Amplio. Lo tengo que decir claramente. Finalizo con algo que siento y que me parece fundamental trasladarles a ustedes. El país, para gobernarlo, hay que sentirlo. El campo no es el problema. El campo es la solución del problema. Porque si no hay campo, no hay interior del país. Y si no hay desarrollo del interior del país, no hay desarrollo del Uruguay. Hay que tener un proyecto nacional para concebir al país en cada centímetro cuadrado. Y en esa concepción, el desarrollo agropecuario es vital. Sin campo no hay ciudad y no hay país. Gracias.